Tenemos en la línea telefónica a Martín Esparza, exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Martín, buenos días. Sergio, buenos días, aquí en el auditorio. Señalaba usted ayer que independientemente del fallo de la Suprema Corte, va a continuar usted con las negociaciones políticas con la Secretaría de Gobernación o con las instancias del gobierno federal. ¿Por qué esta decisión? Bueno, tenemos una mesa instalada desde el sexenio pasado. Se reanudó el 12 de septiembre del año pasado con la Secretaría de Gobernación y hay comunicación directa con el actual secretario de Gobernación para encontrar una solución, porque si bien es cierto que ayer esta sentencia que es antidemocrática, que el sindicato a través del cuerpo jurídico de nuestra organización analiza que fue fuera del marco constitucional y legal, fue una decisión por consigna, que jamás se metieron a revisar pues el fondo del tema. Entonces nosotros como sindicato vamos a tener una asamblea general. De entrada no la vamos a acatar. No puede ser posible que te revoquen un amparo donde un tribunal por unanimidad, un tribunal colegiado, te otorga un amparo por haberse encontrado violados derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y hoy tranquilamente esta segunda sala que ya se había pronunciado sobre el tema, que no había cuestiones de legalidad, de constitucionalidad, sino solamente de legalidad, hoy te revocan un amparo. Eso es increíble, solamente en México pasa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecha un amparo que protege a los trabajadores, a las propias familias de los trabajadores. Eso pues no puede quedarse así firme, porque imagínate entonces la ley de amparo, que es una ley que pues ayuda a los ciudadanos mexicanos contra actos de la autoridad, pues prácticamente estarían sepultando también la ley de amparo. Y entonces hoy, ¿cómo queda el tribunal colegiado? Pues los tres magistrados se equivocaron ante la decisión hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros como sindicato, primero de entrada, no acatamos esta decisión. Tenemos una instrucción que nos mandata nuestro estatuto de evitar la disolución forzada del sindicato, de hacer todo lo que sea necesario por evitar que esto suceda cuando hay presión por parte del gobierno, cuando es una decisión del Estado, cuando cuando el propio gobierno de la República tomó las instalaciones de luz y fuerza con las Fuerzas Armadas y Militares, violando el debido proceso a los trabajadores. Jamás fuimos notificados de que íbamos a ser despedidos, ni de manera individual, como establece la propia Ley Federal del Trabajo, ni como sindicato. Esto lo estamos ya discutiendo. Hoy tenemos una segunda reunión del Comité Central del Sindicato. El día lunes haremos una asamblea general extraordinaria. El acuerdo que vamos a tomar es de nadie ir a cobrar las liquidaciones. La liquidación es un derecho de los trabajadores. No podemos, como última alternativa, a partir de lo que dijo la Corte, ir a liquidar, ni siquiera es liquidación, porque lo que va a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que han ido los trabajadores, es a firmar un convenio donde dice renuncia voluntaria a tu derecho al trabajo. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, son inextinguibles, son inalienables, y esto pues lo vamos a ventilar en los tribunales internacionales, pero sobre todo vamos a replantear nuestra estrategia jurídica, replantear nuestra estrategia política. Y bueno, el día de hoy habrá una reunión con el secretario de Gobernación a las 7 de la noche. Nosotros vamos a establecer muy claro que a pesar de esta sentencia, que la hicieron por consigna estos ministros de la Corte, que es vergonzoso la actuación que hicieron, pues no la vamos a acatar, y además es un conflicto social. No se puede dejar en el desamparo a miles de trabajadores que dependen de su fuente de trabajo para sostener a su familia. Una pregunta, don Martín. Nos estaba explicando Carlos de Buen, el abogado del propio sindicato, que el hecho de que los trabajadores cobren la indemnización no significa que no se pueda recurrir a instancias internacionales. A pesar de eso, ¿le pediría usted a los trabajadores que no cobraran esta indemnización? Sí, nosotros tenemos un acuerdo del sindicato, porque no es cobrar una indemnización, es tu renuncia voluntaria. Se han firmado todos los trabajadores que le creyeron al gobierno. Primero dijeron que los primeros 10,000 que fueran a liquidarse los iban a recontratar, dijeron que les iban a dar un bono del 100%,
y cuando revisamos cada uno de los convenios que firmaron los trabajadores, dice que son renuncias voluntarias a tu derecho al trabajo, y eso no se puede permitir en este país cuando el artículo 123 de la Constitución, que fue un triunfo de la Revolución Mexicana, donde todos los mexicanos tenemos derecho a un trabajo, a un salario remunerador, a formar parte de un sindicato, a tener un contrato colectivo de trabajo. Entonces prácticamente estás renunciando al trabajo, y por ende pues hoy con la sentencia del día de ayer no nada más te condenan a no tener un trabajo, sino te condenan a la vida misma, de dónde van a sostener los trabajadores a sus familias. Y eso debe de quedar muy claro para la sociedad y para el propio gobierno. Martín, un favor, ¿te puedes pegar la bocina un poquito más para escucharte más claro? Decías hace unos momentos, se violó el debido proceso, no se les informó a los trabajadores, ahora está muy de moda este término, y bueno, ¿qué se piensa hacer para que se revierta esto? Pues mira, primero tenemos que informar a toda la sociedad de que el tema del SME, desde principio a fin, ha sido plagado de irregularidades, violándose las garantías individuales como trabajadores establecidas en la Constitución. Por algo el tribunal nos concedió el amparo. Primero el tribunal revisó lo que la segunda sala le dictaminó el día 4 de mayo del 2011. Recordemos que este amparo, el 1337/2010, estaba radicado en este tribunal, en el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Laboral. La PGR solicitó en febrero del 2011 que este amparo lo atrajera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo resolviera. Y entonces esta segunda sala revisó todos los amparos, porque no nada más estaba el 1337/2010, sino había otros amparos. Lo revisaron y al final determinaron, esta misma segunda sala, que no había temas de constitucionalidad, que no había temas relevantes ni trascendentes, que todo lo que los quejosos estaban reclamando prácticamente eran temas de legalidad, y por tanto el tribunal tenía todas las facultades para poder resolver el caso. Y ahí fueron 4 votos en favor de que no se atrajera este amparo a 1. Y entonces hoy los mismos ministros de esta sala, que ya habían votado sobre el tema de que no había constitucionalidad, ni relevancia, ni trascendencia, hoy cambian la decisión de su voto, y lo observamos que lo hicieron de manera política. Esta Corte prácticamente queda subordinada a los intereses del presidente de la República, a los intereses políticos y económicos. Eso no puede permitirse, que cuando México ha avanzado en materia de derechos humanos con las reformas de junio del 2011, para poder llevar a rango constitucional los derechos laborales, hoy prácticamente con esta sentencia, además de los derechos que quedan pues violentados, los derechos laborales, también la ley de amparo. Y eso no puede permitirse en un país que se dice democrático, que a través de estas instancias que están para salvaguardar los derechos de los trabajadores, porque así quedó establecido en la sentencia del 5 de julio del 2010, cuando la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, dijeron que si bien es cierto, el decreto era constitucional, dejaban salvaguardados los derechos de los trabajadores y había que hacerlos valer en las instancias correspondientes. Y hoy resulta que no fue así. Entonces esto es, la verdad que esta sentencia es antidemocrática, que a todas luces obedece a los intereses de la gente del dinero y del propio presidente de la República en turno. Pues el sindicato la va a discutir, no la vamos a acatar porque no está pegada a derecho, sino simplemente es una consigna. No puede ser posible que se diga en esta sentencia que el presidente de la República no es patrón y que no tiene nada que ver con luz y fuerza del centro, cuando a luz y fuerza del centro quien pone al director es el presidente de la República, forma parte de su gabinete ampliado, y además la Ley Federal de Entidades Paraestatales, como la Administración Pública Federal se compone de las descentralizadas, pues el presidente es el responsable de cómo funcionan estos organismos descentralizados, y además cómo poder creer que se extingue luz y fuerza del centro, que no es una empresa, es un organismo, es una entidad económica para prestar un servicio público de electricidad que se compone desde la generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica. Esa es la actividad económica principal, esa es la materia de trabajo del sindicato. ¿Cuántos trabajadores están todavía en este movimiento, Martín? Mira, tenemos 16.599 trabajadores, que ayer, si bien es cierto, había desánimo de muchos de ellos, muchos más estaban pues echados para adelante porque no podemos acatar esta decisión.
Es un sindicato que tiene 98 años de existir en este país, que toda la infraestructura eléctrica que está en la zona centro la construyeron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, y por una decisión del presidente, un acto administrativo, permitir que se acabe un organismo descentralizado, un contrato colectivo de trabajo y un sindicato, es dejar un precedente muy malo, porque con esta determinación, mañana pues sigue Petróleos Mexicanos, que es igual un organismo descentralizado, que digan por caso fortuito y causa de fuerza mayor se extinguió Petróleos Mexicanos, o Comisión Federal de Electricidad, o el Seguro Social, o el ISSSTE, o la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los organismos descentralizados. ¿Se nos cortó? Se nos cortó, sí, se nos cortó. Perdón, Martín. Sí. Martín, se nos cortó un momento, nos hablaba de que todos los organismos descentralizados están en el mismo riesgo. Sí, claro, pues dejar este precedente es muy grave, porque prácticamente hacer caso a la Corte de que por caso fortuito y causa de fuerza mayor se extinguieron los organismos descentralizados, se acaba el contrato colectivo, los trabajadores de cobrar su liquidación, pues prácticamente regresar al autoritarismo, a la época donde el presidente decidía todo y no había otro órgano en el país o otro poder que pudiera equilibrar y garantizar los derechos de los trabajadores. Por tanto, nosotros vamos a exigir a la Corte que entregue el engrose de la sentencia de inmediato, porque son, como se vienen actuando, se van a querer entregar el engrose de aquí a un mes o 2 meses cuando se les hinche la gana, y nosotros queremos observar cuáles fueron los criterios de cada uno de los ministros, cómo votaron, cuál fue el razonamiento que hicieron, porque primero procede una queja en el Consejo de la Judicatura Federal, llevar esta sentencia también a todos, en todo el país donde están estudiando los jóvenes, para hacer una aportación del sindicato a los estudiantes de Derecho y sobre todo ventilarlo en los tribunales internacionales, para observar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es increíble que te revoquen un amparo de un tribunal colegiado donde ya fue revisado y se violaron los derechos fundamentales de los trabajadores electricistas. Apenas vimos cómo la semana pasada pues revocaron una sentencia de una señora francesa que estaba sentenciada a 68 años de cárcel para dejarla en libertad, y es increíble que hoy condenen a 16.599 trabajadores a que el único derecho que tienen es ir a cobrar su liquidación. Eso, pues la verdad que no podemos admitirlo como sindicato, y yo creo que la sociedad en su conjunto no puede admitir este tipo de decisiones de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias por tomar nuestra llamada. Pues Sergio, mira, lo que vamos a hacer el día de hoy es una movilización del Ángel de la Independencia del Zócalo a las 5 de la tarde. El lunes habrá una asamblea general extraordinaria en las instalaciones del sindicato en Insurgentes 98. El día 7 de febrero tenemos otra movilización del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados. Y yo creo que nuestra asamblea va a replantear la estrategia, y seguramente vamos a continuar en la lucha por defender el único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo, y defender a nuestra organización sindical. Y aquí le pedimos a los usuarios, a la sociedad en su conjunto, pues que considere que este acto autoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podemos admitirlo. Martín Esparza, gracias.